a Hay vida en Martes. Hoy volvemos a encontrarnos aquí con una autora que diríamos que ya es casi de la casa, porque hoy es de esas entrevistas que apetece repetir, porque sabes que siempre van a dejar algo bonito dentro. Estoy muy feliz de que esté aquí de nuevo con nosotros Alexandra Roma. Y es que regresa de nuevo y con una historia que promete emociones fuertes, miradas de esas que diríamos que queman, y ese tipo de amor que, bueno, ya veremos si quiere ser amor o no. Sandra, bienvenida de nuevo. Me hace mucha ilusión que estés aquí de nuevo, de verdad. A mí también, muchas gracias por la presentación y encantada de estar aquí. La verdad es que, bueno, tenemos libro nuevo, esta cosa Mm, tan bonita, sí, que es parte de una trilogía. Alessandra se nos ha atrevido ahora aquí con dos libros, así que vamos a tener ahora ya en poquito tiempo. Y vamos a hablar de este primero, tantas veces como respiro, que parte de una idea muy potente. Dos personas que quieren enamorarse pero acaban atrapadas en algo que yo creo que no saben ni nombrar. Presentándonos a los personajes, Alessandra, cuéntanos un poquito de ellos. pues mira, la historia empieza en un programa de radio, ¿no? En el que hablan de una serie con mucho potencial que tuvo lugar hace unos años y terminó. Y aquí te empiezan a contar qué pasó con esa serie de verdad. Y aquí es donde entran Sadie y Drake. Por un lado, Sadie Sanders es una chica, una actriz, los dos son actores, que proviene de una familia de producción. Entonces, digamos que ella, su interés primario en esa producción era demostrar que es más que un apellido, que sí que es de los Sanders, pero que ella es Sadie. Sí. Entonces va pues con esas ganas de demostrar. Y sin embargo, Drake es un chico pues que no tiene ninguna noción de actor, que simplemente él trabaja en Las Vegas, es muy guapo, tiene los ojos verdes como los villanos de Disney y pues le descubre una representante como ocurre a veces. Esa representante pues dice, oye, este chico tiene algo especial, algo que atrapa en cámara, voy a ponerle clases porque sí que te tienes que formar, pero pues para ver si puede destacar. Y acaba también en esta serie. Entonces digamos que su motivación es diferente. Él no lleva un bagaje detrás. Él lo que quiere es ser un ídolo de masas. Él pues ve a Leonardo DiCaprio en su momento, a Robert Pattinson y dice, yo voy a ser el de esta década. Ahí Y está. entonces, pues ahí se encuentran en el rodaje y como sus motivaciones son muy distintas y ellos también, pues digamos que al principio y al final quizás no es todo tan sencillo como parece. Ahí estamos. ¿Y qué te apetecía explorar de ese lado más detrás del brillo? Porque claro, muchas veces parece que se pinta lo bonito, diríamos, pero esto aquí nos vamos un poquito más detrás de ese brillo, aunque es cierto que la fama está muy presente, rodaje, plataformas, todo esto. Pero, ¿qué querías en este libro exactamente que pudiéramos ver? Yo llevo queriendo escribir este libro y te vas a reír desde que vi Crepúsculo. O sea, yo en la época de Crepúsculo yo trabajaba de periodista cultural, de becaria. Entonces, pues me tocó cubrir la primera película, luego la segunda también, pero sobre todo en la primera, fue cuando el germen nació. Claro, nadie se esperaba que iba a tener ese pedazo de fenómeno. De hecho, la inversión que hubo en la primera película, no digo en las Claro. siguientes, fue muy Sí, pequeñita. Yo recuerdo que vino a España, pues Kristen Gigadet, que era el villano tal. sí, Entonces, pues ellos esperaban una repercusión mínima y de repente se encontraron con un fenómeno que yo creo que ha habido pocos iguales. es verdad. Entonces, a mí ahí se me empezó a instalar el que yo les veía tan jóvenes. Yo les había visto cuando no había pretensiones de la película, cuando vinieron aquí al pase de prensa y éramos súper, éramos mucha gente porque no se suponía que iba a ser así. Y yo decía, ¿cómo tiene que ser encajar para unas personas tan jóvenes todo esto? Pero luego lo traje quizás un poco a nuestra época porque me parece que es más interesante. Ahora era una idea que yo tenía, pero al final muchas veces tienes muchísimas ideas que quieres hablar, pero no sabes Claro. cuándo es el momento. Porque yo, ahora cuando decidí ya ponerme en serio, que era, yo tengo como muchos proyectos que digo, Islandia lo tengo que hacer alguna vez, este lo tengo que hacer alguna vez. Y cuando decidí traerlo fue porque dije, si en aquel momento, fíjate lo interesante que era ver a esos chavales, ahora, porque entonces al final eran los pases de prensa, los fotocols, los eventos fans, pero ahora es una exposición continua. Porque en cualquier instante te pueden grabar y tienes que estar representando tu papel, porque al Ahí está. final la promoción es muy importante y son muchos años de promoción en esto que dura tanto. Y yo, pues me parecía maravilloso meterme en esas mentes y poder crear a dos personas que vivieran ese viaje, porque al final tú como escritora vives el viaje con ellos. A veces compartes sus opiniones, a Eso veces es. no, pero lo vives. Entonces me apetecía explorar y saber qué se sentía. ¿Y qué fue lo más difícil de escribir sobre estos dos personajes? Porque algo tuvo que costarte algo más. Pues mira, yo creo que lo más difícil, y fíjate, voy a compartirlo en normalmente las relaciones de amor, creo, o por lo menos las que yo he escrito, nacen
primero la confianza y luego es cuando planteas el conflicto. Pero sin embargo aquí nace desde la desconfianza. Es muy complicado cuando tú estás en una producción de este nivel, cuando cada gesto mide porque es publicidad, Claro, de repente empezar a darte cuenta, porque tú muchas veces a lo mejor él te ayuda y no sabes si es porque justo hay una cámara, si es porque no sé qué, lo tienes muy confuso. Y aquí creo que la relación de amor nace desde la desconfianza, desde el ir apreciando los pequeños detalles que de repente descubres en la máscara de la otra persona. Y creo que eso fue para mí lo más complicado, porque es muy fácil hacer que dos personas se amen cuando son ellas mismas en todo momento, pero hacer que dos personas empiecen disfrazadas y poco a poco se desnuden y se vayan descubriendo es difícil porque el amor es más complicado. claro. Y es que hay miradas, hay silencios, hay escenas, pues que no son fáciles de sostener emocionalmente, lo que diríamos desde fuera. Por eso, ¿hubo algún momento en el que sentiste que estos personajes se te escapaban de las manos? Por supuesto. Mira, el primero que se me escapó desde el inicio era Drake, porque yo quería que fuera un prototipo, yo quería que fuera más, pues quizás más bueno, no sé, de otro tipo. Y de repente pues me salió el chico de ojos verdes, como digo, es que es muy importante pues, las llamas de villano, que al final Disney siempre te lo señala así, diciendo, este chico es Sí, malo, no te fíes de él, ojos verdes así. ahí Y está. de repente él, pero creo que fue la magia, ¿eh? Porque ella la tenía muy clara, pero él probé con mucho y de repente llegó alguien que era lo opuesto a lo que yo quería, pero sin embargo era lo que yo necesitaba para esta historia. Yo necesitaba a alguien pues como él, alguien que de repente se va moldeando, que empieza en el negro y de repente va adquiriendo gris. Y me pareció un viaje maravilloso porque normalmente yo suelo empezar en el blanco, que tira a gris, o ya en el propio gris, pero empezar con alguien que tú crees que es oscuridad y de repente irte dando cuenta y decir, no, es que muchas veces nos colocamos todos protecciones y a veces esas protecciones pueden proyectar una imagen que ni siquiera eres tú así, te vas descubriendo. Yo creo que Drake a lo largo de la novela se va descubriendo a sí mismo. Ahí está. Y bueno, como hemos dicho, esto consta de dos partes, pero si ahora llegara una plataforma y te dijera, Alexandra, queremos, pues ahora esta primera parte, bueno, pues que salga para plataformas en forma de serie o de película, ¿qué actores elegirías para Drake y Sadie? Uf, muy difícil, es que no lo sé. Mira, creo que les tengo mira, otras veces sí que me he basado quizás en actores o he Sí. buscado rasgos, una mirada, por ejemplo, a veces he buscado simplemente una mirada porque era lo que necesitaba transmitir. Sin embargo, esta vez es que están solo en mi cabeza. Entonces, no tengo ningún actor fetiche. Sí que es verdad que además es algo que siempre yo creo que piensas, pues que será la misma una plataforma, me dije, si te la adaptamos a serie, yo estaría encantada, pero creo que aquí habría que diferenciar dos cosas. Por un lado, creo que tendría que marcar las líneas de decir, esto es fundamental, no se cambia, Claro, pero luego yo que también he estudiado guión, aunque ninguno de mis guiones se ha materializado, pero sí que he hecho, sí que creo que son dos formatos completamente distintos y que entonces muchas veces tienes que ceder. Me refiero simplemente porque son más horas. Tú en una novela claro, te puedes tirar 5 folios haciendo un pensamiento, algo así, y no pasa nada. En la pantalla tiene que ser una mirada de la protagonista que el público lo interprete. ahí Entonces creo está, que cuando tú vendes unos derechos tienes que marcar tus líneas rojas, pero luego también confiar en a quién se lo estás vendiendo, porque si no, no va a funcionar. Porque si estás evidentemente. basada en el libro tal cual es que no funciona y si también si te lo cambian entero y te lo desvirtúan, dices, pues ¿para qué me lo has cogido? Ahí Haber hecho está. una historia nueva y ya está. Ahí está. Así nos pasa que cuando vemos series o películas que están basadas en libros, claro, sabemos que son adaptaciones, que no va a ser tal cual, pero siempre buscamos eso que nos falta. Por eso digo lo de las líneas rojas. Yo Ahí creo que todo estamos. lector o todo autor sabe cuáles son los momentos claves de su novela. Entonces hay escenas que no pueden faltar, que tú puedes decir, oye, mira, esto tiene que salir. Que luego quieres meterme una subtrama, pues para que den todos los capítulos. Vale, vamos a verlo. Pero hay ciertas cosas que es que si no has roto el alma de la novela. Ahí está. Pues Alessandra, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ahora volvemos con más secretos de tantas veces como respiro para que nos cuentes qué es lo que nos viene todavía. Enseguida volvemos. ¿Buscando escapada y no sabes dónde? Gran Canaria. La isla de la eterna primavera es tu destino en Las Canteras Beach House. Te proponemos el alojamiento perfecto con todo lo que necesitas para que solo te preocupes de descansar y visitar la isla. En Las Canteras Beach House vas a poder sentirte como en tu propia casa.
Nos puedes encontrar en las principales plataformas como Booking, Airbnb. No esperes más y haz tu reserva ya. Si quieres conocernos mejor, estamos en Instagram como @lascanterasbeachhouse. Las Canteras Beach House. Con doble H, recuerda. Las Canteras Beach House. Tu hogar lejos de casa. Estamos aquí de nuevo, hemos vuelto con Alexandra Roma y con una historia que, además de romance, bueno, pues toca muchos temas que son muy humanos. Salud mental, autoestima, familia, sueños, presión. Hay algo que se repite mucho en tu novela, que es la idea de querer, no sé, querer ser alguien sin perderse a uno mismo. ¿Sentiste que este libro tenía un peso emocional distinto a otros que has escrito? Yo creo que todos los libros tienen peso emocional, porque además cada libro está escrito en una etapa de tu vida. Eso es, En este, yo sí que creo que hay mucho de la identidad. Al final, con lo que juega mucho, a pesar de que es una serie, es con que todo el mundo en la vida real actuamos, todo el mundo, y actuamos tanto muchas veces para, pues, para proyectar una imagen, para ser como queremos ser y a lo mejor en realidad no somos, que no paramos de colocarnos máscaras. O sea, no solo los actores la parte de actuar, sino también en la parte de la vida, el decir, pues a lo mejor tú quieres resultar simpática, haces cosas o tal. Y esta es una novela en la que ellos en la vida real se van quitando esas máscaras. Se dan cuenta que claro. quizás han actuado más en su vida de lo que han actuado en la serie. Entonces, sí que es algo que se replica porque no creo que sea algo único de los actores. Quizás los actores llega un momento en el que como manejan sus emociones porque tienen que hacer muchos viajes a ellas para poder Claro, sacarlas. Es verdad que es un trabajo muy sensible. La saben identificar, pero yo creo que cualquiera de los otros personajes, que hay mucho abanico, también se descubren porque yo creo que las personas vamos descubriendo cada día. Solo tenemos que parar a preguntarnos y muchas veces no lo hacemos. Mira, el otro día, por poner una tontería, esto sí que es de mi vida, yo pensaba que quizás pues el polvo no es lo mismo cuando tienes 4 años, porque yo veía a mi niña que me decía, ¿ves? Magia, y yo pensando, ay Dios mío, esto que está muy sucio, cuando eres mayor, pero a veces te tienes que parar, sentar y decir, ¿y qué es el polvo ahora para mí? Porque de claro. repente vi cómo brillaba y me pareció bonito y digo, es que creo que llega un momento en el que nos dejamos de hacer preguntas porque pensamos que ya sabemos todas las respuestas, pero es que las respuestas van cambiando. Ahí estamos. Y en este libro, como decíamos, hay algo que me interesa mucho, que son esas relaciones personales, que en esta historia no son nada sencillo, por cierto. Y porque es que aquí no hay personajes que sean planos, sino que hay heridas, hay contradicciones. ¿Cómo trabajas ese equilibrio entre lo que duele y entre lo que define? Pues mira, yo creo que para mí lo fundamental, siempre en todas las novelas, es los personajes. Tengo que entenderles muy bien. De hecho, antes de ponerme a escribir, siempre lo que hago es, a lo mejor escribir escenas de ellos, yo invento, de la niñez, que les van a marcar, de momentos, hitos que les van a marcar, que yo sé que no van a estar en la novela. O a lo mejor preguntarle, ¿cuál es tu lado favorito? Que es una tontería, pero te ayuda. Y luego el equilibrio yo creo que se logra cuando les conoces, perdón, porque las personas somos equilibradas. Claro, No somos ni puro dolor ni pura alegría, es que s- somos como un cóctel que tiene muchas cosas. Lo que tú tienes que efectivamente. hacer es tomarte la molestia, porque sí que es verdad que las etiquetas, es muy fácil decir dolor, tal. Ese ejercicio, yo creo que es el ejercicio extra, el que te digo, de conocerles, el que dices, es que tú no eres solo malo. A ver, vamos a ver todo lo que tú tienes dentro, vamos a ver Efectivamente. tus razonamientos, vamos a ver tal. O tú no eres solo el gracioso. Es verdad que en esta novela juego mucho con los estereotipos, con las etiquetas y con ver que no son reales. O sea, que el gracioso también llora, que el malo también sufre. O sea, no sé, yo es que no creo que en la maldad absoluta ni en la bondad. Me gusta contornearlos, me gusta pues hacerlos humanos, porque pienso que, excepto contadas ocasiones, que sí que hay personas que Claro. son maldad pura, Sí, bueno, que, que todos tenemos diferentes vistas y que muchas veces lo que pasa es que la gente se queda con una de ellas, con una de las máscaras, pero no aprecia todos los detalles. eso es. Cuando escribiste el libro anterior, tu niña era muy pequeñita. En ¿Sí? estos 2 años han pasado, ¿no? Sí, 2 años. ¿Mm? Has vuelto a ser mamá de nuevo. Ujú. Ahora ves las cosas distintas a la hora de escribir. Pues mira, ahora soy mamá de mellizos, que es verdad que dan mucho trabajo. Sí que es cierto que a la hora de escribir el tiempo o tal, pues a veces es más caótico y más complicado.
Pero lo que sí que me han enseñado los niños en general, yo nunca, es que nunca he sido muy niñera. O sea, yo era la típica que cuando te preguntan, ¿ves un bebé y un cachorrito? ¿Ya que te vas a decir al cachorrito? Fíjate, la vida. Entonces, lo que sí que me aportan es mucha perspectiva y mucha reflexión para escribir. O sea, yo creo que muchas veces a los adultos como que se nos va hastiando el carácter, como que ya creemos que lo hemos vivido todo, como que vamos así obcecados sin mirar alrededor a la meta, a hacer no sé qué, limpio, a las vacaciones, a no sé qué, y nos perdemos el día a día. Es verdad que cuando convives con niños y te atreves a mirarles, a situarte a su altura, yo muchas veces me agacho, bueno, muchas veces, para ver lo que Julia está mirando. Digo, ¿por qué está tan ensimismada? Y a lo mejor tú desde arriba estabas viendo una ventana y de repente te agachas y dices, ostras, es que están las nubes del tono rosa, Claro, cosas así, o te llevan a las hormigas, no sé, es como que te hacen reflexionar y te pueden enriquecer para las novelas, porque te hacen que pienses y que pienses en cosas que yo creo que de otra manera no le darías vueltas, porque serías una adulta mirando hacia adelante y de repente te has agachado y estás contemplando el mundo encima de ti. efectivamente, yo creo que eso al final se nota en tu forma de escribir y en la forma en la que expresas esos pequeños detalles que hacen que esta novela pues sea más rica. Esta, como decíamos, es también una biología y la calificaríamos como Enemy to Lovers. Ese subgénero, sí, que sabes que engancha muchísimo. ¿Te divierte escribir esa tensión inicial de no me caes bien, pero no puedo dejar de mirarte a la vez? ¿O es más complicado de lo que pareces desde fuera? Mira, te soy sincera, es la primera vez, porque se me han puesto esa etiqueta en muchas ocasiones, pero es la primera vez que estoy de acuerdo en que, Sí, en que se esta ponga, sí, porque es cierto esta sí. que al principio un poco mal. Mira, yo es que tanto como lectora como como escritora, fíjate de lo que más disfruto es de la tensión, de la incertidumbre, del qué pasará. O sea, de hecho, cuando luego ya están juntos, Sí, creo que por eso acaban las películas y las series, porque llegaría la rutina y la rutina no es mágica, no es lo que te mueve la tripa. claro, Lo que te mueve la tripa es la anticipación, el hecho de que se rocen una mano y ver una cara. Entonces, yo lo disfruto muchísimo, porque es verdad que cuando tiene una buena relación es más bonito, pero es menos, hay menos electricidad, yo creo, que cuando tú de repente ves que dos polos que están chocando continuamente, de repente ves un gesto y dices, madre mía, que es que se están enamorando y es que se quieren, y es que te claro. lo crees. Pero yo como lectora o como telespectadora, debo decir que es que yo de lo que disfruto es de la anticipación, de esos instantes, de esas escenas en las que tú ves que se Ahí quieren está. a rabiar y dices, a ver cuándo llega ya el beso y a ver cuándo llega ya, cuándo os decís lo que sentís. Yo Ahí eso lo está. disfruto muchísimo. Ahí está. Y otra curiosidad, cuando estás construyendo escenas en un set de rodaje ficticio, como es Averno, ¿visualizas todo como si fuera una serie real o cómo lo has hecho? Mira, yo es que esta serie, oye, esta Pero- serie, esta biología, para mí ha sido un viaje tan ambicioso que yo me he hecho toda la serie. O sea, yo me la hice, pues como te digo, como estos fragmentos que hago para conocer a los personajes, yo Sí, quería sentir de verdad que estaba en un rodaje. Yo decía, nunca más voy a escribir de este tema, o no creo, que tanto me apasiona, que es mis dos mundos fusionados, claro. y los libros. Entonces yo quería hacerlo. Y es cierto que luego, una vez que lo tenía, pues dijimos, venga, vamos a incluir algunas escenas en el libro para, como para enriquecerlo y que la gente lo sienta más. Pero yo, en mi cabeza, yo estaba en ese rodaje. No sé si lo he logrado transmitir, pero yo es que había hecho la serie, tenía Worship dibujado, sabía cómo eran las cabañas en las que se alojaban, lo tenía absolutamente todo. Yo respiraba el rodaje. Y eso es algo que he disfrutado como una enana, porque han sido casi 2 años. Pues escribiendo y viviendo en un rodaje, es que es lo que digo, mis dos universos fusionados, ¿qué más podía pedir? Hombre, ya te digo, pues desde aquí le lanzamos a quien se quiera enterar. Tenemos, por ejemplo, a nuestro querido Coldo Serra, que hace unas series basadas en libros maravillosas. Bueno, pues ahí tiene esa idea. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Es muy complicado, pero bueno, nunca Pero se bueno, sabe. no sabemos. Alessandra, tus lectoras intentamos ser muy fieles contigo y yo creo que siempre un poco destacamos lo mismo, sensibilidad, emoción y personajes que al final, aunque cierres el libro, se quedan contigo. ¿Qué te emociona más? ¿Escribir la historia o ver cómo la vivimos los lectores? Pues mira, yo creo que aquí hay un equilibrio, porque yo he descubierto que lo que más disfruto es escribiendo. O sea, porque hubo un tiempo que lo olvidé, que a lo mejor quizás la meta era más publicar, pues porque también había una vorágine y de Claro, repente dije, stop.
qué es lo que tú disfrutas. Y con esta novela es que me lo he pasado muy bien. Entonces, esa parte genial, el hecho de lo que te decía, de vivirlo. Pero luego creo que cuando tú acabas, al final escribir es muy solitario. Y cuando tú acabas una novela, de repente los personajes, por mucho que sean reales, no te vuelven a hablar. A lo Claro, mejor de vez en cuando se te ocurre una escena de ellos y dices, pues bueno, la voy a escribir a mí, para mí. Pero es distinto. Sin embargo, es muy bonito cuando de repente empiezas a tener el feedback de la gente que lo ha leído y de repente es que cobran vida real, porque no te dicen el personaje, no sé quién ha hecho nada, te dice, pero es que me he enfadado con Drake, o madre mía, cuando se han besado, o no me esperaba esto, y de repente te das cuenta de que es como si realmente existiesen. O sea, yo claro. creo que escritor-lector comparten ese vínculo, el vínculo de que solo para ellos hay cosas que existen, porque a lo mejor se lo cuento a una amiga que no le gusta leer o que no se la ha leído y me dice, tía, pero es que son personajes. Sin embargo, cuando estás hablando con una lectora, es Drake, existe y es algo súper bonito. Claro, y es que cuando tú lees a Drake, aunque tengas ciertas pinceladas de cómo puede ser, le pones tú el rostro que quieres, Sí, lo vistes como quieres, la forma de hablar, entonces al final se convierte en algo muy real. Y sí. eso es lo bueno, porque yo voy a tener una idea, tú tienes otra y otra lectora va a tener otra. Entonces, Mira, a en mí mi me ha pasado caso, con libros que me he leído que no sé por qué, a mí me dice a lo mejor la autora que es moreno y yo me lo imagino rubio. Y da igual que lo ponga 300 veces, yo las 300 veces el mío o al revés. O sea, al final es bonito porque hay como distintas versiones de ese mismo personaje en cada claro, mente. recuerdo un libro que leí sobre misterio y sobre detectives, que no sé por qué al detective que había, yo me lo imaginaba como Hércules Poirot. Y tenía la cara de Hércules Poirot en ese detective. Y cuando se lo comentaba al escritor, me decía, la verdad es que soy muy fan de Agatha Christie y sí que me he basado mucho, pero es que tenía esa idea y como yo decía, de ahí no me bajes porque para mí este inspector es Hércules Poirot por las cosas que hace. Y Y esa no te cara puedes no se me bajar fue. porque la imaginación es libre. Ahí está, entonces eso es lo bueno. Si tú tuvieras que definir este libro con una sola sensación, ¿cuál sería? Disfrute. Se te ve. Sí, se ve que lo has disfrutado mucho. Creo que la diferencia con mis otras novelas, yo siempre, cuando alguien me pregunta, ¿qué quieres? Siempre digo sentir, que lo repito, vivirla, los Claro, personajes, pero en este caso creo que es la primera vez que digo, y pasártelo bien. O claro. sea, quiero que te lo pases bien, quiero que lo sientas, quiero que vivas un rodaje, quiero que te enamores de ellos dos, quiero que te enfades, quiero que lo sientas todo el abanico, pero también quiero que te lo pases bien, que Ahí está, termines la biología diciendo, qué bien me lo he pasado. ahí está. Y yo creo que esto al final va a dar mucho, mucho que hablar. Si tantas veces como Respiro tuviera una canción oficial, aunque ya te digo que las lectoras nos vamos a montar nuestra propia playlist mental, sí o sí. Eso tenlo en cuenta, o sea, van Eso a empezar, seguro. eso seguro. Pero ¿qué canción te gustaría que sonara para acompañar la historia? Pues mira, como un guiño a Crepúsculo, que fue con lo que nació la de The Code, que fue como la más mítica de la película, y yo cuando me estaba imaginando la serie me la ponía bastante, porque era como esa sensación. Entonces pondría esa. Pues mira, me parece una muy buena opción para Mm, cerrar. Y bueno, esto no acaba aquí, porque no, el 1 de julio, ¿verdad? Si sí, no me equivoco, tenemos la segunda parte y cierre de esta biología. Tenemos las ganas de ver esto, cómo termina. chan, Si chan, Drake y chan. Sadie, a ver, ¿qué pasa? Sinceramente, la verdad. Tenemos muchas, muchas, muchas ganas de volver a leerte. Esto está siendo maravilloso, ya te lo digo. Engancha desde la primera página. Pues me alegro, Me encanta. Ya te lo digo, o sea, lo estoy disfrutando muchísimo. pues me Muchísimo. alegro, me alegro ¿Eh? mucho. Ya sabes, en el mes de julio te esperamos por aquí de nuevo porque nos tienes que contar el desenlace y ver qué pasa. Aquí A ver tenemos si que saber estáis más. contentos o enfadados. Ahí ya vamos Y no adelanto nada. a saber qué es lo que hay. A Pues saber. Alessandra, sé que estás muy liada, promoción de este libro, tus peques, así es que mil gracias por estar aquí. Es un placer tenerte aquí y más con esta historia tan emocional, tan llena de matices, tan intensa. Así es que ya sabes, en el mes de julio te Nos esperamos por vemos. aquí para que nos sigas contando cosas. ¿Te parece? Vale, pues perfecto. Pues muchísimas gracias. Pues nos quedamos con The Code. Aquí hay vida en martes.
true desire.